El tribunal de divorcios no era el lugar donde quería pasar la mañana del viernes. Pero con una exmujer como Mónica, no tenía otra opción. Todo el proceso había sido una pesadilla desde el principio. Retrasos, trámites sin sentido, rabietas, todo pensado para hacerme perder el tiempo. Si Mónica hubiera puesto la mitad del esfuerzo que puso en hacer de mi vida un infierno en nuestro matrimonio, no habríamos acabado aquí. Pero en el momento en que entró en la audiencia, embarazada, casi me reí. No porque pensara que el niño era mío, sabía que no lo era, sino porque podía ver el plan que se estaba formando en su cabeza, como una trama de telenovela barata que se desarrollaba en tiempo real. Mónica contaba con una sola cosa, que el juez la considerara una mujer embarazada pobre, vulnerable y abandonada y me obligara a pagar. Olvídense del acuerdo prenupcial, olvídense de la lógica, jueguen la carta de la compasión y salgan con un pago considerable. Ya podía escuchar el discurso que había planeado en su cabeza. Señoría, estoy esperando un bebé y me he quedado sin nada. ¿Cómo se supone que voy a sobrevivir? Mientras me lanzan miradas lastimeras, esperando a que me retuerza bajo la presión. Lástima para ella, no me retuerzo. No pierdo. Lo que Mónica no se dio cuenta fue que yo ya la había descubierto hacía meses. Lo que pasaba con Mónica no era solo que era mala en el matrimonio, sino que era mala mintiendo. Ella era predecible, descuidada, y lo peor de todo, demasiado confiada. Pensó que tenía esto bajo control. Pensó que entraría en pánico, me pondría nerviosa, tal vez incluso ofrecería un acuerdo solo para evitar parecer la mala de la película. No tenía idea de que la pregunta que el juez estaba a punto de hacerle haría que todo su plan se derrumbara. Mónica entró en la sala del tribunal con aire de suficiencia, con la mano apoyada en el vientre como si fuera un accesorio y con la otra mano se cepillaba el pelo detrás de la oreja como si no estuviera dispuesta a cometer un fraude flagrante en un tribunal. Incluso suspiró dramáticamente cuando tomó asiento, como si toda esta terrible experiencia estuviera agotando su frágil ser de embarazada. No reaccioné. No lo necesitaba. A diferencia de Mónica, yo no iba a ciegas. Estaba preparada. Y también lo era mi abogado, Marcus. Marcus era el tipo de persona que sonreía en el tribunal pero que te destrozaba con la ley. No me gustaban mucho los abogados, pero después de verlo desmontar las payasadas de Mónica durante los últimos meses, me alegré de que estuviera de mi lado. Por otra parte, Mónica había pasado por 3 abogados diferentes desde que comenzó este divorcio. El que tenía hoy era un novato, recién salido de la Facultad de Derecho, probablemente desesperado por ganar su primer caso importante. Casi me sentí mal por él. Casi. Porque lo cierto es que Mónica ya había intentado esto antes. No el truco del embarazo, sino la manipulación. La falsa angustia. El acto de soy solo una mujer que lucha, señoría, por favor, tenga piedad de mí. Y, por desgracia, algunas personas lo creyeron, incluida mi propia madre. Una semana antes de la audiencia, mi madre me había llamado con voz cansada. Tranquilízate, me dijo. No quieres que esto se prolongue eternamente. Me pellizqué el puente de la nariz. Mamá, ella no recibirá ni un centavo. Por eso hicimos un acuerdo prenupcial. Está embarazada, empujó. ¿De verdad quieres tener eso en tu conciencia? Casi pierdo la cabeza. Este no es mi hijo, mamá. Ella dudó. ¿Estás segura? ¿Estaba segura? Mamá, ella me engañó, repetidamente. La pillé. Además, ¿sabes qué es lo peor? Si realmente pensara que esta es mi hija, ni siquiera tendría que hacer esta payasada. Yo estaría allí. Yo me encargaría de ella. Esa es la diferencia entre nosotros. Ella planea, yo asumo la responsabilidad. Mamá se quedó callada por un momento y luego suspiró. No quiero que esto se ponga más feo. Ya estaba feo, pero le prometí que me ocuparía de ello. Lo que nos lleva de nuevo al día de hoy. El juez entró y comenzó la audiencia. El abogado de Mónica comenzó a relatar su triste historia de inmediato. Señoría, mi clienta se encuentra en una situación imposible. Está embarazada, desempleada y tiene dificultades debido a la tensión emocional y financiera que le ha provocado este prolongado divorcio.
Mónica sollozó en el momento justo y se secó una lágrima invisible del rabillo del ojo. Ni siquiera pestañeé. Marcus, mi abogado, esperó pacientemente, dejando que se desarrollara la teatralidad antes de ponerse de pie finalmente. Señoría, si bien sin duda simpatizamos con la situación de la señora Carter, debemos aclarar algunas cosas antes de continuar. En primer lugar, se dirigió al abogado de Mónica. ¿Quién es el padre de este niño? En ese momento, Mónica se puso visiblemente rígida. Sabía que esa pregunta iba a venir. Mónica no lo hizo. Supuso que el tribunal no cuestionaría su embarazo, que podría entrar tranquilamente, parecer vulnerable y salir con un cheque gordo. Pero legalmente, su embarazo solo era relevante si yo era el padre. Su abogado se quedó paralizado y luego murmuró débilmente, mi cliente cree que es del peticionario. Casi me reí. ¿Cree? Marcus ni siquiera se inmutó. ¿Ella cree? Entonces no hay pruebas. Mónica se movió incómoda. Los ojos del juez se entrecerraron. Señora Carter, ¿se ha hecho una prueba de paternidad? Abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. Estaba atrapada. Quiero decir, simplemente lo supuse. ¿Lo supusiste?, repitió el juez, sin impresionarse. Señora Carter, ¿hay alguna prueba que sugiera que el demandante es el padre? Su abogado parecía querer morirse. Mónica estaba pálida. Me recliné en mi silla, disfrutando del espectáculo. En ese momento, Marcus estaba listo para acabar con ella. Señoría, tenemos razones sólidas para creer que esta niña no es de mi cliente. Sacó fotos tomadas 2 meses después de que Mónica y yo nos separamos. Fotos de ella de vacaciones, tomada de la mano de otro hombre, besándose. Prueba clara de que había seguido adelante. Luego, el último clavo en el ataúd, los documentos médicos. Marcus deslizó los papeles sobre la mesa. Además, hemos solicitado los registros médicos recientes de la señora Carter, que muestran que su primera prueba de embarazo confirmada se realizó meses después de que ella y mi cliente habían estado juntos por última vez. El rostro de Mónica se contrajo. Su abogado la miró como si acabara de arrojarlo al mar con un ancla atada a los pies. El juez dejó escapar un largo suspiro y negó con la cabeza. Señora Carter, este tribunal no ve con buenos ojos los engaños. Dadas las pruebas, no hay base para el apoyo financiero. El acuerdo prenupcial sigue en pie. No recibirás pensión alimenticia ni compensación adicional. ¡Bum! Mónica jadeó, como si la hubieran golpeado físicamente. Pero, señor juez, el juez levantó la mano. Esta audiencia ha terminado. ¿Listo? Mónica se quedó allí, congelada. Las palabras del juez todavía estaban en el aire, pero yo podía ver lo que estaba sucediendo en tiempo real. Su cerebro buscando una salida. Así no era como se suponía que iba a ser el día para ella. En su versión de los hechos, se suponía que debía llorar, dar una imagen lamentable y marcharse con un abultado cheque mensual. En cambio, había quedado expuesta públicamente. Su abogado ya ni siquiera la miraba. Estaba mirando al suelo, probablemente reevaluando cada decisión que lo llevó a aceptar este caso. ¿Y Mónica? Se agarraba al borde de la mesa como si de alguna manera pudiera retener los últimos restos de su plan. La rabieta estaba por llegar. Me quedé sentada esperando. Mónica se quedó paralizada, mientras su plan se desmoronaba. La sala del tribunal permaneció en silencio, salvo por la firme declaración del juez. Esta audiencia ha terminado. Ella no se movió. Su abogado permaneció sentado junto a ella, probablemente arrepintiéndose de haber aceptado este caso. Pude ver lo que estaba sucediendo en tiempo real. Mónica se esforzaba por encontrar una manera de salvar la situación. Había entrado con la panza al aire, esperando irse con un cheque. En cambio, había sido expuesta, humillada y legalmente censurada. Pero Mónica no era del tipo de mujer que se dejaba caer con elegancia. La rabieta estaba a punto de empezar. Se agarró al borde de la mesa, sus nudillos se pusieron blancos y entonces empezó todo. Señoría, esto no es justo. Estoy a punto de tener un bebé y él simplemente se va. Ella soltó, subiendo de tono su voz.
El juez exhaló con fuerza y se frotó las sienes. Había terminado. Señorita Carter, dijo con tono cortante. Este tribunal no emite sentencias financieras basándose en apelaciones emocionales. Su embarazo no tiene ninguna incidencia legal en este divorcio a menos que se establezca la paternidad, lo que, según las pruebas presentadas, no se ha hecho. Volvió su mirada furiosa hacia mí, desesperada por una última oportunidad. ¿De verdad vas a hacerme esto? ¿A tu propio hijo? Sonreí. Una sonrisa lenta, divertida y despiadada. ¿De verdad quieres hacer esto, Mónica? Me incliné hacia adelante, con voz tranquila, uniforme. ¿Quieres acusarme públicamente de ser el padre? Porque podemos conseguir una prueba de paternidad ordenada por el tribunal ahora mismo. Su rostro se contrajo. No tenía nada. Ella lo sabía. Y ahora, todos los demás en la sala también lo sabían. El juez ni siquiera se molestó en responder esta vez. Simplemente se volvió hacia el secretario del tribunal. Se levantó la sesión. Se acabó. Me puse de pie, abrochándome la chaqueta del traje, mientras Marcus, mi abogado, me hacía un pequeño gesto de aprobación. Mónica, mientras tanto, estaba sentada allí, todavía en estado de shock, todavía tratando de procesar el hecho de que todo su plan acababa de estallarle en la cara. Salí de la sala del tribunal sintiéndome más liviana que en meses. Pero Mónica no había terminado todavía. Minutos después, salió furiosa de la sala del tribunal, con los tacones resonando contra el suelo de mármol, la cara roja de rabia y las manos temblorosas. La oí antes de verla. «Eres un monstruo», susurró mientras me alcanzaba. Me dejaste sentada allí, humillada. Me giré lentamente y la miré de arriba abajo. Lo siento. Mónica, ¿te humilló la parte en la que intentaste estafar al tribunal o la parte en la que te diste cuenta de que yo iba 3 pasos por delante? Apretó la mandíbula. Me tendiste una trampa. Me reí entre dientes y sacudí la cabeza. No, cariño. Te has metido en problemas. Te dejé entrar. Parecía que quería tirarme algo, pero luego intentó una última carta. Se volvió hacia mi madre, Susan, que estaba parada cerca, observando todo lo que sucedía con ojos cansados. ¿De verdad estás de acuerdo con esto? La voz de Mónica se quebró. ¿Con lo que me hizo? Mamá se cruzó de brazos y su expresión fue indescifrable por un momento. Luego habló, no estoy de acuerdo con lo que le hiciste. Su voz era firme. Nos engañaste a todos una vez. Nunca más. A Mónica le tembló el labio. Por un segundo, pensé que iba a llorar. Luego, se produjo la verdadera explosión. Espero que te pudras, gritó, dando un paso adelante como si quisiera arañarme. Espero que lo pierdas todo. Antes de que pudiera hacer nada más, una voz severa cortó la tensión. Señorita Carter. Un oficial de la corte entró en el pasillo, otro estaba parado justo detrás de él. Mónica se quedó paralizada. Ven con nosotros, por favor. Giró la cabeza de golpe. ¿Qué? ¿Qué? La primera oficial no pestañeó. El juez ha recomendado una investigación por posible perjurio y fraude. Tendrá que responder algunas preguntas. Sus ojos se abrieron de par en par. Esperen. No, no es eso. Pero ya la estaban llevando de regreso a la sala del tribunal. Solté un suspiro lento. A mi lado, Marcus me dio una palmadita en el hombro. Bueno, eso fue satisfactorio. Sonreí. Sí, lo era. No la seguí. No lo necesitaba. Mónica ya no era mi problema. Durante los meses siguientes, me enteré de fragmentos de lo que había sucedido. Al parecer, el juez no estaba simplemente enojado, sino que estaba haciendo de ella un ejemplo. ¿Fingir problemas económicos? Malo. ¿Intentar manipular al tribunal? Peor aún. ¿Mentir bajo juramento? Eso fue perjurio. Sus afirmaciones fraudulentas significaron que ahora estaba bajo investigación. El tribunal no solo desestimó su petición de pensión alimenticia, sino que también marcó su caso como posible fraude financiero. A partir de ahí, la situación empeoró.
Le impusieron multas por hacer perder el tiempo al tribunal. Su abogado, Jason, la desestimó de inmediato. Trató de solicitar ayuda gubernamental, pero se la denegaron. Resulta que también exigen una prueba de paternidad. ¿Y la guinda del pastel? Su nuevo novio, Ryan, la dejó. Al parecer, después de que Marcus sacara esas fotos de las vacaciones en el juzgado, Ryan empezó a hacer cálculos. Se dio cuenta de que no era el único con quien había estado Mónica. De repente, ya no estaba tan seguro de ser el padre. Solo puedo imaginar cómo fue esa conversación. Unos meses después del juicio, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Mónica, espero que estés feliz. Lo miré por un segundo y luego le respondí. Yo. Soy yo. Gracias por preguntar. Luego bloqueé el número. Por primera vez en mucho tiempo, era libre. Habían pasado meses desde el enfrentamiento en la corte y la vida finalmente estaba en paz. Basta de batallas legales. Basta de planes ridículos. Basta de Mónica. O eso creía yo. Porque a pesar de haber perdido espectacularmente en los tribunales, Mónica no era del tipo que desaparece sin más. No, era del tipo que quema todos los puentes y luego se queda de pie sobre las cenizas, llorando por lo injusto que es el mundo. Y, por supuesto, incluso después de haber sido expuesta, humillada y castigada legalmente, no había dejado de intentar arrastrarme con ella. Debería haberlo esperado. La primera señal de problemas llegó cuando recibí una llamada de mi banco. Señor Carter, necesitamos verificar una actividad inusual en su cuenta. Fruncí el ceño y me incorporé en mi silla. ¿Qué tipo de actividad? Una serie de intentos de retiros y cambios de cuenta. Varias solicitudes de extractos. Un intento de agregar un usuario autorizado. Y, el banquero dudó, un intento marcado de acceder a su banca en línea desde un dispositivo desconocido. Exhalé lentamente. Déjame adivinar. Todo de Mónica Carter. Una pausa. Ella proporcionó una identificación con ese nombre. Sí. Me reí sin humor. Por supuesto que lo había hecho. Ciérralo. Congela cualquier cambio y envíame una lista de todos los intentos que hizo. Colgué, sacudiendo la cabeza. ¡Qué audacia! Mónica ya lo había perdido todo en los juzgados, pero ahora estaba intentando encontrar una nueva forma de sacarme dinero. Esta vez, accediendo a mis cuentas. Desafortunadamente para ella, ya me había adelantado. La semana siguiente, recibí otra llamada. Esta vez de Marcus, mi abogado. No vas a creer esto, dijo, casi con un tono divertido. Ponme a prueba, le respondí. Mónica está intentando apelar la sentencia. Afirma que la obligaron a firmar el acuerdo prenupcial y que hay nuevas pruebas que demuestran que usted abusó económicamente de ella durante el matrimonio. Me reí. ¿Abusadora económica? Ella gastó más en carteras de lo que yo gasté en mi hipoteca. Lo sé, pero está desesperada. Encontró un nuevo abogado, un tipo de poca monta dispuesto a aceptar el caso a cambio de honorarios contingentes. No ganarán, dije con seguridad. Por supuesto que no. La jueza ni siquiera lo va a considerar, no después de que la última vez intentó manipular el tribunal, pero es una molestia. Eso era todo lo que le quedaba a Mónica. No tenía ningún caso, ninguna credibilidad, ninguna simpatía. Todavía podía ser una molestia. Y estaba a punto de convertirlo en mi problema. Durante las siguientes semanas, Mónica intentó todo lo que se le ocurrió. Presentó una denuncia en mi lugar de trabajo, alegando que la había acosado. La historia fue desestimada de inmediato. Todo el mundo conocía los detalles del divorcio y nadie se creyó su historia. Ella empezó a difundir rumores de que la había engañado durante nuestro matrimonio, con la esperanza de poner a amigos en común en mi contra. No funcionó. La mayoría de la gente ya había cortado lazos con ella después del juicio. Incluso intentó que me investigaran por fraude fiscal y presentó una denuncia anónima al IRS. Aquello casi me hizo respetar su esfuerzo, salvo que yo había sido meticuloso con mis finanzas durante años. Echaron un vistazo a mis registros y se rieron de ella. Fue agotador, pero me negué a dejarla ganar. Entonces cometió su mayor error hasta el momento.
Una noche, mientras cenaba con mi madre, mi teléfono vibró con una notificación, un nuevo correo electrónico. De Mónica. Lo abrí esperando una perorata interminable, pero lo que vi me heló la sangre. Adjunto había un documento. Un contrato de préstamo falsificado, con mi nombre, en el que se afirmaba que le había prometido a Mónica una suma de 6 cifras para ayudarla a hacer la transición después del divorcio. El mensaje era simple: págame o llevaré esto a los tribunales. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato. Luego, le reenvié el correo electrónico a Marcus. A la mañana siguiente, estábamos en su oficina, revisando el documento falsificado. En verdad se volvió loca, murmuré, sacudiendo la cabeza. Marcus sonrió. Está desesperada y es descuidada. Esto es un fraude clásico. ¿Qué opciones tenemos? Podríamos ignorarlo, pero ella podría intentar presentar una demanda de todos modos. O podríamos presentar una contrademanda por intento de extorsión y falsificación de documentos. No lo dudé ni un segundo. Archívelo. ¿Mónica quería la guerra? Estaba a punto de conseguirla. Cuando Mónica se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. Ella había asumido que yo tendría demasiado miedo de tener problemas legales como para ponerla en evidencia. En cambio, convertí su plan en su perdición. Cuando presentamos el caso, Marcus se aseguró de incluir todo. El documento de préstamo fraudulento. El correo electrónico en el que intentó chantajearme. Un registro de todos sus intentos fallidos de sacarme dinero. Fraude bancario. Quejas en el lugar de trabajo. Informes del IRS. Pintamos el panorama completo. Mónica no era una madre soltera con dificultades. Era una estafadora manipuladora que había pasado meses intentando estafarme a mí y al sistema legal. Y esta vez, el tribunal no se limitó a desestimar su caso, sino que la acusó de falsificación. Extorsión. Intento de estafa. El mismo juez que había fallado en su contra antes lo dejó claro. Ella ya estaba acabada. Su caso fue desestimado tan rápido que llegó a los titulares. Y, como bofetada más, le ordenaron que pagara mis honorarios legales. Mónica pensó que podía superarme en el juego, pero en lugar de eso, se jugó a sí misma. Y ahora estaba completamente en la ruina. Después de que el tribunal desestimara el último plan de Mónica y le cobrara honorarios legales, esperaba que ese fuera el final. Pero Mónica nunca supo cuándo rendirse. Había perdido el caso de pensión alimenticia. Había perdido la estafa del préstamo fraudulento. Había perdido su credibilidad, su dignidad y, ahora, sus finanzas. Y, sin embargo, todavía creía que podía encontrar una manera de cambiar las cosas. Ese fue su error fatal. Las consecuencias de su caso de fraude se extendieron rápidamente. Con el fallo judicial en su contra, la situación financiera de Mónica pasó de mala a catastrófica. Ya había gastado todo el dinero que le quedaba del matrimonio. Ahora, con los gastos legales y las multas adicionales, se estaba ahogando. Sus intentos de obtener ayuda del gobierno se vieron bloqueados. Resulta que las agencias no ven con buenos ojos a la gente que falsifica documentos financieros. Su reputación quedó arruinada. Las mismas personas que antes habían creído sus historias tristes ahora la veían como lo que era, una manipuladora, una mentirosa, una estafadora. Incluso los pocos amigos que le quedaban la habían abandonado. Y luego estaba Ryan, el novio que la había apoyado, convencido de que era el padre de su hijo. El mismo novio que había visto cómo me denunciaban en el juzgado como no padre. Al principio se quedó, probablemente intentando convencerse de que Mónica seguía siendo la víctima. Pero después de que Marcus denunciara en el juzgado esas fotos de vacaciones en las que aparecía Mónica con varios hombres, Ryan empezó a hacer cálculos. Unas semanas después, él también se había ido. Mónica lo había perdido todo y todavía no había terminado de cometer errores. Un mes después de que se desestimara su caso de fraude, recibí una llamada de Marcus. Mónica ha presentado una apelación de emergencia, dijo, sonando casi divertido. ¿Una apelación? ¿En base a qué? Esa es la parte divertida. Ella alega dificultades económicas como razón para volver a examinar el acuerdo de divorcio.
Afirma que no estaba en el estado mental adecuado cuando firmó el acuerdo prenupcial y que ahora no puede mantenerse por sí misma. Casi me río. ¿Está intentando hacerlo de nuevo? No solo lo está intentando, respondió Marcus. Está yendo a por todas. Incluso afirma que su éxito financiero después del divorcio es una prueba de que no le quedó nada y que merece una parte de los bienes. Déjame adivinar, ¿sigue ignorando la parte en la que ella fue la que hizo trampa y trató de estafar a la corte? Oh, completamente. Suspiré. ¿Qué hacemos? Nada. Marcus dijo simplemente que esto es solo otro truco. Ella no tiene un caso. Ningún juez va a anular un acuerdo prenupcial legalmente vinculante solo porque ella está en quiebra y amargada. Lo desestimarán incluso antes de que llegue a juicio. Y, efectivamente, eso es exactamente lo que ocurrió. La apelación de Mónica fue desestimada en una semana. Su última oportunidad de conseguirme dinero se había esfumado. Y ahora, no tenía más opciones. Lo que significaba que solo le quedaba una cosa por hacer. Ella se enojó. La primera señal del colapso total de Mónica llegó a través de las redes sociales. Empezó a publicar largos y desquiciados discursos sobre cómo yo había destruido su vida. Me llamó narcisista, mentiroso, un hombre que utilizó el sistema legal como arma contra una mujer indefensa. Trató de presentarse como la víctima, alegando que yo había manipulado los tribunales, sobornado al juez y utilizado mi privilegio para evadir la responsabilidad. Incluso llegó al extremo de acusarme de haber abusado de ella durante nuestro matrimonio. Una mentira descarada y repugnante. Al principio la ignoré, pero luego ella fue un paso más allá. Empezó a enviar mensajes a mi familia, a mis compañeros de trabajo e incluso a mis amigos. Les enviaba mensajes largos y emotivos sobre cómo la había abandonado a ella y a mi hijo no nacido. Pero a esa altura ya nadie le creía. La gente empezó a enviarme capturas de pantalla de sus mensajes. Y no solo la ignoraban, sino que la criticaban. Uno de mis antiguos compañeros de trabajo me respondió: Mónica, todos vimos lo que pasó en el tribunal. Mentiste. Sigue adelante. Otro amigo le envió un mensaje. Literalmente intentaste falsificar un documento de préstamo para extorsionarlo. Tal vez debas asumir alguna responsabilidad. Y mi mamá me envió un mensaje. Deja de contactarme. Eso fue todo. Fue entonces cuando Mónica finalmente se dio cuenta. No le quedaba nadie. La última vez que vi a Mónica fue por pura casualidad. Una mañana, cuando me detuve en una cafetería, la vi sentada en un rincón, con un aspecto totalmente irreconocible. No era la mujer que había entrado en el juzgado, presumida y segura de sí misma, convencida de que estaba a punto de marcharse con la mitad de mi dinero. Parecía agotada, vacía, derrotada. Su cabello estaba desordenado, su ropa estaba desgastada y tenía ojeras bajo los ojos. Por un segundo, casi me sentí mal por ella. Luego recordé todo lo que había hecho. Debió haber sentido que la estaba mirando porque levantó la vista. Por un breve instante, nuestras miradas se cruzaron. Su rostro se deformó de puro odio. Yo me limité a sonreír. No es una sonrisa petulante ni arrogante, solo una sonrisa que dice: tú mismo te hiciste esto. Rápidamente apartó la mirada y se quedó mirando su taza de café vacía. Y lo supe, Mónica finalmente había perdido. No solo en los tribunales, ni solo económicamente. Lo había perdido todo. Su reputación. Sus relaciones. Su dignidad. Y lo peor de todo es que no tenía a nadie a quien culpar más que a ella misma. Unos días después, recibí un mensaje de texto. Número desconocido. ¿Estás feliz ahora? No necesité preguntar quién era. Le respondí: yo. Sí, gracias por preguntar. Luego bloqueé el número. Mónica ya no era nada para mí. Solo un mal recuerdo. Y por primera vez desde que empezó el divorcio, finalmente me sentí libre. Debería haber sabido que Mónica no se rendiría sin intentar un último movimiento desesperado. La apelación había fracasado. El caso de fraude le había costado todo. Su reputación estaba arruinada, sus finanzas estaban en ruinas y no tenía a nadie que la respaldara.
Incluso Ryan, el novio con el que contaba, la abandonó cuando se dio cuenta de que tal vez ni siquiera fuera el padre de su hijo. Y, sin embargo, a pesar de todo eso, ella seguía pensando que tenía una manera de ganar. Todavía pensaba que podía arrastrarme con ella. Pero lo que ella no se dio cuenta fue que esta vez, había cruzado la línea equivocada. Todo comenzó con otra llamada de Marcus, mi abogado. Mónica acaba de presentar una orden de alejamiento en su contra. Casi se me cae el teléfono. ¿Una orden de alejamiento? ¿En base a qué? Presunto acoso y abuso emocional. Dejé escapar un suspiro largo y lento. Entonces, déjame aclarar esto. Después de todo lo que ha hecho, después de intentar robarme, falsificar documentos y mentir bajo juramento, ¿ahora es ella la que dice ser la víctima? Eso es exactamente lo que está sucediendo, confirmó Marcus. Ella afirma que después de la sentencia de divorcio, la has estado acosando, hostigando en línea y tratando de intimidarla. Casi me río. Hacía meses que no hablaba con Mónica. La última vez que la vi fue por casualidad en una cafetería, donde parecía una sombra de lo que había sido. Y ahora ella estaba tratando de cambiar el guión y hacer que pareciera que yo era el que estaba obsesionado con ella. Era patético. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. Luchamos contra eso, obviamente, respondió Marcus. ¿Ella no tiene un caso y presenta una orden de alejamiento falsa? Ese es otro lío legal en el que no quiere meterse. ¿Cuál es su objetivo aquí? Lo mismo de siempre, el dinero. Si consigue que le concedan la orden de alejamiento, la utilizará para impulsar otra batalla legal, reclamar daños y perjuicios e intentar sacarle más dinero. Ella cree que te conformarás con eso solo para evitar problemas. En realidad no ha aprendido, ¿no? Al parecer no. Suspiré. Bueno, terminemos con esto. La audiencia estaba programada para una semana después. Entré sin sentir nada. Sin ira, sin frustración, solo agotamiento. Estaba harta de Mónica. Cansada de sus mentiras, sus planes, sus intentos interminables de desgarrarme con sus tácticas manipuladoras. Y sabía que esta era su última oportunidad. Si esto fallaba, no le quedaban más obras. Marcus me estaba esperando dentro de la sala del tribunal, hojeando una carpeta de documentos. Ella está aquí, dijo sin levantar la vista. Miré al otro lado de la sala. Mónica estaba sentada a la mesa, intentando parecer delicada y frágil, como una mujer en apuros. Se había entregado por completo a la actuación. Su maquillaje era sutil, diseñado para hacerla lucir pálida y cansada. Su cabello estaba un poco desordenado, pero de una manera que parecía intencional. Como si quisiera que el juez creyera que estaba tan agotada mentalmente por mi supuesto acoso que apenas podía cuidar de sí misma. Fue ridículo. Tomé asiento sin siquiera mirarla. El juez entró y comenzó la audiencia. El abogado de Mónica empezó con el mismo guión trillado que había utilizado en todas las demás batallas legales. Señoría, mi clienta ha soportado meses de acoso incesante a manos del señor Carter. Teme por su seguridad y la seguridad de su hijo por nacer. Ella está solicitando una orden de protección inmediata para garantizar su bienestar. Mónica sollozó, secándose una lágrima imaginaria. No reaccioné. El juez se volvió hacia mi abogado. Señor Davis, ¿cómo responde su cliente? Marcus permaneció de pie, completamente imperturbable. Su señoría, antes de comenzar, me gustaría presentar algunas pruebas al tribunal que contradicen directamente las afirmaciones de la señora Carter. Se acercó al estrado del juez y colocó una gruesa pila de papeles frente a él. Se trata de registros de llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos que demuestran que mi cliente no ha tenido contacto con la señora Carter desde que se finalizó el divorcio. De hecho, como verá, la única persona que ha iniciado la comunicación ha sido ella. El juez hojeó los documentos y su expresión se endureció. Además, continuó Marcus, tenemos registros de que la señora Carter se comunicó con conocidos mutuos, difundió rumores falsos sobre mi cliente e incluso intentó acceder a sus cuentas financieras con pretextos fraudulentos. Los ojos del juez se dirigieron a Mónica. No necesitaba ver su rostro para saber que estaba en pánico. Además, agregó Marcus,
Nos gustaría presentar declaraciones de testigos de varias personas que fueron contactadas por la señora Carter, con acusaciones falsas sobre mi cliente, todo en un intento de manipularlos para que se pusieran de su lado. La sala del tribunal estaba en completo silencio. El juez se reclinó en su silla, exhalando lentamente. Luego, se volvió hacia el abogado de Mónica. ¿Tiene alguna prueba que respalde las afirmaciones de su cliente? El abogado dudó. Él sabía lo que se avecinaba. Tenemos el testimonio de la señora Carter. ¿Entonces no hay pruebas reales? El juez lo interrumpió. El abogado se aclaró la garganta. En este momento, no, señoría. ¡Bum! El juez suspiró y sacudió la cabeza. Señora Carter, este tribunal no toma a la ligera las acusaciones falsas. No hay pruebas de acoso ni acecho. De hecho, las pruebas sugieren todo lo contrario, que usted ha estado intentando manipular y difamar al peticionario. Las manos de Mónica se cerraron en puños. Podía ver cómo todo su cuerpo temblaba. Por lo tanto, continuó el juez, esta solicitud de orden de alejamiento se deniega. Eso fue todo. Ese fue el momento en que Mónica finalmente se dio cuenta de que había perdido. Ni siquiera esperó a que se despejara la sala. En cuanto el juez se fue, se volvió hacia mí. ¿Crees que esto se acabó?, espetó, con voz baja y temblorosa. ¿Crees que has ganado? La miré con expresión inexpresiva. Mónica, gané en el momento en que me alejé de ti. Su rostro se deformó de rabia. Espero que seas feliz, pedazo de, sin corazón, señorita Carter, interrumpió un oficial de la corte, dando un paso adelante. Tienes que irte ahora. Ella se volvió hacia él, mientras moría. Todos están en mi contra. Esto no es justo. Pero al oficial no le interesaba su teatralidad. Vámonos. No tenía otra opción. Mientras la escoltaban fuera de la sala del tribunal, la vi irse sin sentir absolutamente nada. Sin ira, sin satisfacción, solo paz. Porque Mónica finalmente había salido de mi vida para siempre. Una semana después, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Mónica, arruinaste mi vida. Espero que te pudras. Me quedé mirándolo por un segundo y luego escribí, yo. Lo hiciste todo por tu cuenta. Y luego, como antes, bloqueé el número. Solo que esta vez, sabía que ella nunca podría volver. Habían pasado semanas desde que la orden de alejamiento de Mónica había fracasado y yo estaba convencido de que, ya no la volvería a ver. No tenía dinero, ni opciones legales, ni amigos a los que manipular. Pero Mónica nunca había sido del tipo que acepta la derrota con elegancia. Y, por desgracia para ella, estaba a punto de cometer un último error que la llevaría a no volver a meterse conmigo. Ocurrió un viernes por la noche. Yo acababa de llegar a casa, dispuesta a disfrutar de un tranquilo fin de semana, cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar. Llamadas perdidas. Mensajes de voz. Todo de un número desconocido. Al principio lo ignoré, pensando que era otra llamada fraudulenta. Luego, recibí un mensaje de texto. Número desconocido. Contesta el teléfono, Daniel. Me quedé mirando el mensaje y reconocí al instante el tono. ¿Mónica? Suspiré y sacudí la cabeza. Estaba bloqueada en todo. Sin embargo, de alguna manera, había encontrado un nuevo número para comunicarse conmigo. Por un momento, estuve a punto de ignorarla por completo, pero algo me decía que, fuera lo que fuese, había que acabar con ello para siempre. Así que contesté. ¿Qué quieres, Mónica?, pregunté rotundamente. Su voz llegó a través de la línea, temblorosa, desesperada. Daniel, por favor. Necesito tu ayuda. Casi me río. Mi ayuda. Repetí. ¿En serio? No tengo a nadie más, dijo rápidamente. Por favor, escúchame. Estuve pensando en colgar, pero en contra de mi criterio, la dejé hablar. Se puso a contar una larga y dramática historia sobre cómo todo se había derrumbado. Su caso de fraude la había puesto en la lista negra y no le permitía conseguir ningún trabajo serio. Se estaba ahogando en gastos legales y no tenía ingresos estables. No tenía ningún sistema de apoyo.
Había perdido su apartamento. No tenía hogar. Y según ella, todavía estaba embarazada. No sé qué hacer, Daniel, sollozó. No me queda nada. No tengo a dónde ir. Tengo miedo. No dije nada. La dejé sentada en silencio, esperando que me dijera cuál era el verdadero motivo de su llamada. Y, efectivamente, ahí estaba. Necesito dinero, susurró. Solo un poco para que me pusiera de pie de nuevo. Ahí estaba. La estafa final. Incluso después de todo. Después de intentar arruinarme la vida. Después de humillarse en el tribunal. Después de que me descubrieran en un fraude flagrante, Mónica seguía creyendo que sería lo bastante tonto como para darle dinero. Suspiré y me pasé la mano por la cara. Eres increíble. Daniel, por favor, suplicó. Te juro que he cambiado. Solo necesito un poco de ayuda. ¿Ayuda? La interrumpí. No necesitas ayuda, Mónica. Necesitas rendir cuentas. Ella se quedó callada. ¿Te hiciste esto a ti misma? Continué. ¿Todas las decisiones que te llevaron hasta aquí? Las tomaste tú. Mentiste. Estafaste. Hiciste trampa. Y cuando todo se vino abajo, esperabas que yo limpiara el desastre. No lo hice. ¿Lo hiciste? Perdí la paciencia. ¿Y adivina qué? Ya no me importa. El teléfono quedó en silencio. Podía oír su respiración entrecortada, como si estuviera intentando contener otro sollozo falso. Pero no me lo creí. Daniel, susurró. No. La interrumpí. Esta es la última vez que escucharás mi voz. Perdiste, Mónica. Y yo estoy acabado. Luego, sin decir nada más, colgué. Y esta vez, no solo bloqueé su número, sino que lo denuncié. No volví a saber nada de ella después de eso. No más llamadas desconocidas. No más mensajes desesperados. Nada. Era como si finalmente se hubiera dado cuenta de que ya no tenía nada que quitarme. Y, honestamente, eso era todo lo que siempre quise. Ser libre. Y ahora lo era. Pasaron semanas después de la última llamada desesperada de Mónica. Y por primera vez en mucho tiempo, mi vida se sintió en paz. No hubo más batallas judiciales ni acusaciones falsas. No hubo más intentos de arrastrarme de nuevo a su caos. Mónica se había ido. Y, sin embargo, todavía no podía quitarme de encima la sensación de que ella no estaba realmente acabada. Porque Mónica no era del tipo que desaparece en silencio. Así que cuando finalmente volví a saber de ella, no me sorprendió. Pero lo que sí me sorprendió fue lo bajo que había caído. Todo empezó con un mensaje de texto de un antiguo amigo en común, alguien con quien no había hablado en meses. Mark, oye, amigo, sé que no quieres oír esto, pero ¿has visto lo que está pasando con Mónica? Me quedé mirando el mensaje durante un segundo antes de responder. Yo no y no me importa. Mark, pensé. Pensé que deberías saber que está en la cárcel. Parpadeé. Por un momento, me pregunté si había leído mal el mensaje. ¿Mónica? ¿En la cárcel? Eso no tenía sentido. Era una mentirosa, una estafadora y una manipuladora. Seguro. Pero siempre había logrado esquivar las consecuencias reales. Estaba a punto de ignorar el mensaje cuando llegó otro. Mark, es malo, hombre. Quizás quieras buscarlo tú mismo. La curiosidad me pudo. Abrí mi teléfono y escribí su nombre en la barra de búsqueda. Y allí estaba. Un artículo de noticias. Con su fotografía policial. La miré fijamente durante un buen rato, procesando lo que estaba viendo. Su rostro estaba hinchado y cansado. Su cabello era un lío enredado. La mujer que antes era petulante y segura de sí misma y que se pavoneaba en los juzgados convencida de que podía manipular para conseguir seguridad financiera, había desaparecido. Parecía destrozada. Y entonces leí el titular. Mujer local detenida por fraude con cheques y robo de identidad. Casi me río. Por supuesto. Por supuesto,
Mónica había intentado una última estafa y esta vez, finalmente la habían atrapado. Hice clic para ver los detalles. Al parecer, después de que la dejé completamente de lado, empezó a tomar malas decisiones una y otra vez. Había emitido cheques falsos a los propietarios, intentando alquilar apartamentos que no podía pagar. Había robado información de tarjetas de crédito de personas que había conocido, usando sus nombres para comprar artículos caros. Pero la atraparon cuando una de sus víctimas presentó una denuncia. Incluso falsificó sus registros laborales para intentar solicitar un préstamo bancario. Pero todo eso también se vino abajo cuando el banco verificó su documentación y se dio cuenta de que era una estafa. Y ahora estaba tras las rejas, esperando juicio. Sin fianza. Sin escapatoria. No había más segundas oportunidades. No sabía cómo sentirme. Durante mucho tiempo, Mónica había sido una tormenta constante en mi vida. Una fuerza impredecible que no causaba más que destrucción. Había pasado años limpiando sus desastres, intentando protegerme de sus planes, siempre esperando el siguiente ataque. Y ahora, por primera vez, ella estaba completamente impotente. No habría más mentiras. No más manipulaciones. No más Mónica. Finalmente se había quedado sin opciones y, de alguna manera, esa comprensión la hizo sentir mejor que cualquier victoria judicial que hubiera tenido jamás. Me quedé pensando en eso un rato antes de responder finalmente al mensaje de texto de Mark. Gracias por avisarme. Pero ya no me importa. Y esa era la verdad. La caída de Mónica ya no era asunto mío. Ella había pasado años intentando arruinar mi vida, solo para destruir la suya propia. Y cuando dejé el teléfono y borré su nombre de mis pensamientos de una vez por todas, lo supe. Esta vez, por fin, era libre. Durante mucho tiempo, Mónica había sido una nube oscura que se cernía sobre mi vida. No importaba cuántas veces la interrumpiera, no importaba cuántas victorias judiciales obtuviera, ella siempre encontraba una manera de regresar, como un parásito que se negaba a morir. Pero esta vez, era diferente. Esta vez, ella realmente se había ido. Sentada en la cárcel, esperando el juicio, Mónica ya no tenía poder sobre mí. No más amenazas. No más estafas. No hubo más intentos desesperados de manipularla para que volviera a mi vida. Y por primera vez en años, sentí que algo que había olvidado era posible. Paz. En las semanas posteriores al arresto de Mónica, esperaba que alguna parte de mí sintiera algo. ¿Arrepentimiento? ¿Lástima? ¿Quizás incluso un poco de satisfacción? Pero la verdad era que no sentía nada en absoluto. No busqué novedades sobre su caso. No pregunté por ella, no me pregunté qué sería de ella, porque Mónica ya había ocupado suficiente espacio en mi vida. Me había quitado toda mi energía, mi tiempo, mi paciencia. Y me negué a darle ni un segundo más de eso. Así que, en lugar de eso, hice algo que no había podido hacer durante años. Seguí adelante. Al principio, fueron las pequeñas cosas, despertarme sin el estrés inmediato de tener que lidiar con otra de las batallas legales de Mónica. Ir a trabajar sin tener que preocuparme por llamadas telefónicas inesperadas de mi abogado, mi banco o mi familia diciéndome que había hecho algo nuevo. Cenar sin sentir la necesidad de mirar mi teléfono. Esperar que me cayera del cielo algún nuevo plan dramático. Por primera vez en años, tenía el control de mi propia vida y me sentía bien. Un día, revisé mi apartamento y comencé a deshacerme de todo lo que me recordaba a ella. Papeles viejos de nuestro divorcio, triturados. Las pocas fotos que aún tenía de nosotros antes de que todo se desmoronara. Borrado. Incluso las cosas pequeñas e insignificantes, como la sudadera que había dejado en mi armario, desaparecieron. Ya no quería ningún rastro de ella en mi espacio, porque Mónica ya no existía en mi vida. Y cuanto más limpiaba, más ligera me sentía. Como si estuviera exorcizando a un demonio. Como si finalmente fuera libre. Entonces, sucedió algo que realmente puso las cosas en perspectiva. Estaba en una cafetería, sentado junto a la ventana, disfrutando de mi bebida, cuando escuché una conversación en la mesa de al lado. Una pareja discutía en voz baja. No estaba tratando de escuchar, pero las palabras se escucharon de todos modos. ¿Por qué siempre me acusas de cosas?, susurró la mujer.
Actúas como si fuera una villana, solo porque no confías en mí. El hombre suspiró. Porque cada vez que he confiado en ti, me has dado una razón para no hacerlo. Me quedé mirando mi café y las palabras me impactaron más de lo que esperaba. ¿Por qué? Así había sido todo mi matrimonio. Mónica siempre se había hecho la víctima. Siempre me echaba la culpa a mí. Siempre se había mostrado como la pobre mujer incomprendida que solo necesitaba que yo le creyera. Incluso cuando ella mintió. Incluso cuando ella me engañó. Incluso cuando ella me manipuló. Y en ese entonces, yo había caído en la trampa. Había pasado tanto tiempo dudando de mí mismo, porque Mónica era tan buena haciéndome sentir como el malo. No fue hasta que escuché que le estaba pasando a otra persona que me di cuenta de cuánto de mi vida me había robado. Había sido prisionera. Prisionera de sus juegos. Prisionera de sus manipulaciones. Prisionera de mis propias dudas, ¿y ahora? Por fin, había salido. Esa noche, volví a casa, me senté en el sofá y dejé escapar un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante años. Por primera vez en mucho tiempo, mi vida volvió a ser mía. No más dramas. No más batallas legales. Ya no estaba Mónica. Había pasado años intentando arrastrarme al fango con ella. ¿Y al final? Se había enterrado ella misma. ¿Y yo? Por fin salí limpio de todo.